Ok, en esta clase que nos va a servir a nosotros como para hacer un repaso preparcial, primero lo que tenemos que enfocarnos es que van a ser cosas que van a ser mucho más importantes al momento de que estés ya estudiando como en la recta final para tu examen. No nos vamos esto no va a ser como una prepa como tal de cada uno de los metabolismos, porque para eso ya están las clases grabadas de tanto de carbohidratos, de lípidos como de aminoácidos, sino que aquí más que todo me voy a centrar en cuáles son esas cosas que sí o sí tienes que conocer de cada punto y sobre todo darte idea de cómo te lo pueden preguntar y cómo lo vas a responder. Esta prepa de repaso preparcial utilízala para guiarte también junto con la guía de preguntas y respuestas que seguramente tienes en tu material, porque ya vas a ir como que mucho más al grano y te vas a saltar como muchos detalles que son más que todo información que tendrías que manejar para tu cubículo o tus quiz y que no son como tan importantes para la parte del parcial. Entonces vamos a ver, abarcar en esta clase tanto la parte de carbohidratos, lípidos y aminoácidos, lo más importante que tienes que conocer de cada tema, cuáles son esas preguntas más frecuentes y sobre todo darte una idea de cómo te lo pueden preguntar y cómo lo vas a responder. Entonces, en la parte de carbohidratos, pues bueno, nos vamos a saltar toda esta parte de conocer los estados metabólicos, ayuno, postprandial, todo eso ya nosotros lo sabemos, todo lo que es la parte de absorción, digestión, todo esto. En cuanto a las rutas en sí, no es necesario que te sepas cómo va la ruta de la glucólisis, la glucogenogénesis, la glucogenólisis, neoglucogénesis, ruta de pentosa fosfatos. No es necesario que te aprendas en este punto cada una de esas rutas metabólicas. Lo que sí tienes que conocer es cuáles son las enzimas regulables y sobre todo cómo se van a dar las regulaciones coordinadas, porque más que todo en eso es que se centran las preguntas de regulación, no en que me digas, por ejemplo, cómo es la ruta de la glucólisis, porque eso no lo preguntan. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que tienes que conocer? Que la glucólisis en sí es el proceso en el que se permite la oxidación de la glucosa hasta piruvato y que es un proceso que se va a dar en todas las células del cuerpo y que vamos a tener básicamente dos tipos de glucólisis. Va a haber una glucólisis aeróbica en la que nosotros hacemos esa glucólisis de glucosa piruvato y que el piruvato y el NADH que sale de esa glucólisis entran a la mitocondria. El piruvato entra a la mitocondria para entrar al ciclo de Krebs y generar más ATP, y que el NADH que se forma utiliza el sistema de lanzaderas para poder transferir esos electrones desde el citosol hasta la mitocondria. Hay dos tipos de lanzaderas, que es la lanzadera glicerol trefosfato y la lanzadera malato aspartato. No te las tienes que saber de memoria, solamente saber que son reacciones que permiten transferir esos electrones desde el citosol hasta la mitocondria y que permiten estar constantemente manteniendo más concentraciones de NADH disponibles para la próxima reacción de glucólisis. Eso es lo importante. Y saber diferenciarla de lo que es la glucólisis anaeróbica. La glucólisis anaeróbica es una glucólisis que se da en ausencia de consumo de oxígeno, o sea, más que todo en eritrocito que no tiene mitocondria y en músculos que están con un ejercicio muy intenso. Y la glucólisis anaeróbica básicamente consiste en la reducción del piruvato en lactato. Eso lo hace una enzima llamada lactato deshidrogenasa y lo que hace es tomar los equivalentes reductores que salen de la NADH de la glucólisis, dárselos al piruvato y de esa forma, pues bueno, permitir que él se reduzca al lactato. Entonces, eso, glucólisis en todas las células del cuerpo. Hay glucólisis tanto aeróbica que utiliza el sistema de lanzaderas y hay mitocondria en ese proceso, y la glucólisis anaeróbica que se da en ausencia de mitocondria y consumo de oxígeno y simplemente consiste en la reducción del piruvato en lactato. Ahora, hay algo que se llama ciclo de Cori, que esto nunca lo preguntan en los parciales, pero bueno, es la relación que hay entre la glucólisis anaeróbica que hay del eritrocito versus la neoglucogénesis que se da en el hígado, y es la constante síntesis y degradación de esa glucosa entre ambos tejidos, que bueno, se llama ciclo porque es una relación como que constante. La segunda ruta metabólica que vas a tener en estado postprandial va a ser la glucogenogénesis. Y lo que tienes que saber de la glucogenogénesis es que existe glucogenogénesis tanto en el hígado como en el músculo. En ambos tejidos, la ruta consiste en convertir la glucosa en glucógeno. Están exactamente las mismas enzimas, la única enzima que están diferentes en cada tejido es la enzima número 1, porque en el hígado es donde vamos a tener glucoquinasa y en el músculo vamos a tener exoquinasa, pero del resto el proceso se da exactamente igual y consiste en almacenar el exceso de glucosa en sangre en forma de glucógeno en ambos tejidos. Vamos a tener una enzima regulable de esa ruta que es la glucógeno sintasa, que ahorita vamos a ver cómo se relaciona eso
con la regulación coordinada. Y cuando nosotros entramos al estado de ayuno, sobre todo ayuno temprano, vamos a hablar de la glucogenólisis. La glucogenólisis sería la degradación del glucógeno y esto también se va a dar en hígado y en músculo. Solamente que existe una diferencia entre lo que es la glucogenólisis hepática de la muscular. La glucogenólisis hepática se diferencia de la muscular porque en el hígado hay una enzima llamada glucosa 6-fosfatasa, que es la enzima que está marcada como con el punto número 4. Eso es una enzima que solo está presente en el hígado y por lo tanto la degradación de glucógeno en el hígado se da completamente hasta la formación de glucosa. Y esa glucosa luego es vertida hacia la circulación y en la circulación, pues bueno, será utilizada por los diferentes tejidos y además va a ayudar a que se mantengan esas concentraciones basales dentro de los valores normales. Y en cambio, en el caso del músculo, como no tenemos glucosa 6-fosfatasa, esa degradación de glucógeno solamente se va a dar hasta la glucosa 6-fosfato y va a ser más que todo para su propio consumo. Esas van a ser más que todo como las grandes diferencias entre la glucogenólisis hepática y muscular y es algo que te suelen preguntar. Te dicen cuál es la diferencia o explica la diferencia entre la glucogenólisis hepática de la muscular. Y tienes que hablar de la ausencia de esa enzima glucosa 6-fosfatasa y decir que la glucogenólisis hepática es más que todo para ayudar a mantener las concentraciones de glucosa en sangre dentro de los valores normales, en cambio la muscular es para su propio consumo. Y cuando hablamos de la neoglucogénesis, lo que tienes que saber de esto son cuáles son los precursores. Hay 4 tipos de precursores. La neoglucogénesis es la ruta que se encarga de sintetizar glucosa, que va a estar más que todo en el ayuno prolongado. Esa es la forma en la que te van a decir. Normalmente en los exámenes siempre te dicen, como por ejemplo, menciona cuál es la ruta del metabolismo de los carbohidratos relacionados al ayuno prolongado y diga cómo se regula, por ejemplo, en estado postprandial o cómo se regula cuando tengo glucagón en sangre. Entonces tienes que conocer que el ayuno prolongado siempre hace referencia a la gluconeogénesis, que es la síntesis de glucosa. Se da en el hígado a partir de precursores diferentes a los hidratos de carbono, que son 4, pero hay 3 que son como los más principales, que son como los que más se mencionan, que es el lactato, la alanina y el glicerol. El lactato proviene a partir de la glucólisis anaeróbica que se da tanto en el eritrocito como en el músculo en ejercicio y la forma en la que se incorpora es primero haciendo un proceso de oxidación del lactato a piruvato. Eso lo hace la enzima lactato deshidrogenasa. La alanina, la forma en la que se va a digamos que comenzar a incorporar en la neoglucogénesis va a ser en forma de piruvato porque ya hace un proceso de transaminación por la enzima alanina aminotransferasa y el glicerol se incorpora de una forma como mucho más directa porque el primero se fosforila a glicerol 3-fosfato por la enzima glicerol quinasa y luego el glicerol 3-fosfato se oxida a dihidroxicetona fosfato por la enzima glicerol 3-fosfato deshidrogenasa. Entonces, ¿qué tienes que saber? Pues bueno, que el glicerol siempre se va a incorporar en forma de dihidroxicetona fosfato. El glicerol es un precursor de la neoglucogénesis que viene a partir de la lipólisis del tejido adiposo. La alanina es un aminoácido que viene a partir de la proteólisis muscular y el lactato proviene a partir de la glucólisis anaeróbica tanto del eritrocito como del músculo en ejercicio. Y tienes que saber que tanto la alanina y el lactato se convierten en forma de piruvato, pero ellos no se incorporan de esa forma en la ruta, porque luego ese piruvato tiene que entrar a la mitocondria, sufrir varios procesos que le permitan después incorporarse en forma de fosfonilpiruvato. Entonces, en resumen, tres precursores: glicerol, que se incorpora en forma de dihidroxicetona fosfato, lactato y alanina, que se incorporan en forma de fosfonilpiruvato. Pero lo que te preguntan normalmente en los parciales es cómo se da esa incorporación. Entonces tienes que describir las reacciones así como te las acabo de comentar, mencionar las enzimas, decir si es una reacción de fosforilación, si es transaminación, si es reducción, si es oxidación, así como te lo comenté ahorita. ¿Qué es lo que va a pasar particularmente con el piruvato? Que ese piruvato, una vez que se sintetiza ahí en el citosol, él entra hacia la mitocondria y en la mitocondria sufre un proceso de carboxilación oxidativa
por la enzima piruvato carboxilasa y eso hace que se convierta en oxalacetato. Luego ese oxalacetato se reduce a malato por la enzima malato deshidrogenasa mitocondrial y ese malato sale de la mitocondria al citosol y en el citosol se oxida de vuelta hacia oxalacetato por la malato deshidrogenasa citosólica. Y luego el oxalacetato que está en el citosol lo que hace es que se descarboxila por la enzima fosfoenol piruvato carboxiquinasa y pues bueno, se convierte en fosfoenol piruvato. Y ahí vemos cómo es que él entra en forma de fosfoenol piruvato, que era lo que veíamos aquí atrás. Alanina y lactato se incorporan a la ruta, realmente es en forma de fosfoenol piruvato. Entonces, vemos cuál es el otro intermediario de la neoglucogénesis, que mejor dicho, precursor de la neoglucogénesis, que sería el aspartato, que es otro aminoácido que también proviene de la proteólisis muscular, y ese aspartato lo único que hace es que una vez que llega al citosol se transamina a oxalacetato por la enzima aspartato aminotransferasa y luego el oxalacetato ya sabemos que se descarboxila hasta fosfoenol piruvato por la fosfoenol piruvato carboxiquinasa y ya de ahí en adelante sigue la ruta contraria a la neoglucogénesis. Entonces lo que te preguntan en especial de la neoglucogénesis es eso, ¿cuáles son los precursores? Tienes que mencionar los 4, alanina, glicerol, lactato y aspartato y decir cómo cada uno de ellos se incorpora. El lactato primero sufre un proceso, el glicerol, vamos a comenzar por el glicerol, sufre un proceso de fosforilación hasta glicerol trifosfato por la enzima glicerol gliquinasa, luego el glicerol trifosfato se oxida hasta dihidroxetono-fosfato por la enzima glicerol trifosfato deshidrogenasa y de esa forma es que se incorpora, mientras que el lactato y la alanina primero se convierten en piruvato. La alanina por un proceso de oxidación que hace la enzima lactato deshidrogenasa, el lactato, y la alanina por un proceso de transaminación que hace la enzima alanina aminotransferasa. Ese piruvato entra a la mitocondria y tendrías que explicar lo que acabamos de hablar, de que se convierte en oxalacetato por la enzima piruvato carboxilasa, luego el oxalacetato se reduce a malato por la malato deshidrogenasa mitocondrial, el malato sale de la mitocondria y va al citosol, se oxida a oxalacetato por la enzima malato deshidrogenasa citosólica y en el oxalacetato luego se descarboxila a fosfoenol piruvato por la enzima fosfoenol piruvato carboxiquinasa. Entonces, eso sería lo que vas a responder. Y en el caso de que te pregunten la incorporación del aspartato, la mencionas que simplemente es una reacción de transaminación del aspartato hasta oxalacetato y ya. Lo otro que te suelen preguntar en estos parciales, sobre todo en relación a la neoglucogénesis, es qué tiene que ver la neoglucogénesis con la beta oxidación. Y resulta que sabemos que la neoglucogénesis es un proceso que se da en ayuno prolongado y en el hígado. Y simultáneamente en el hígado también va a haber un proceso de beta-oxidación, que es esos ácidos grasos que se están liberando del tejido adiposo, llegan también al hígado y en el hígado se oxidan hasta acetil-CoA. Y el acetil-CoA actúa como un modulador alostérico positivo de la enzima piruvato carboxilasa, que es la enzima que convierte el piruvato en oxalacetato, y por eso es que favorece esa conversión de piruvato en oxalacetato. Y al mismo tiempo actúa como un modulador alostérico negativo de la enzima piruvato deshidrogenasa. Entonces, de esa forma es que el acetil-CoA promueve a la síntesis de glucosa por medio de la neoglucogénesis porque ella actúa como un modulador alostérico positivo de esa enzima, de la piruvato carboxilasa. Y al mismo tiempo, otra forma en la que contribuye es que producto de esa beta-oxidación también salen coenzimas como la NADH y esa NADH es la que utiliza el oxalacetato para reducirse a malato. Entonces, lo que te pueden preguntar de la neoglucogénesis es, algo que no sea de regulación es, ¿cuáles son los productos, los precursores de la síntesis de glucosa? ¿Cómo se incorporan cada uno a la ruta? Es describir las reacciones y las enzimas. Y otra cosa que te pueden preguntar es cómo la beta-oxidación promueve la neoglucogénesis. ¿Qué es lo que te acabo de decir? Todo es por las concentraciones de acetil-CoA. Y ya lo otro sería como más que todo relación a lo que sería la regulación como coordinada. Entonces eso con relación a la neoglucogénesis. Ahora fíjate que la neoglucogénesis es como la ruta inversa a la glucólisis. Son exactamente las mismas reacciones, solo que va desde la forma inversa y vamos a tener solamente 3 reacciones que van a ser diferentes en la glucólisis, que son exactamente los mismos puntos en los que la glucólisis tiene sus enzimas regulables. Pero cuando nosotros hablamos de regulación como tal, la regulación
no es tanto como que la regulación individual que tú puedes ver aquí en estos cuadros de cada una de las enzimas, sino es más que todo una regulación coordinada. Y en carbohidratos tú vas a tener dos tipos de regulación coordinada. La regulación coordinada de la enzima dual, que regula el metabolismo de la glucosa, ya sea glucólisis o neoglucogénesis, o mejor dicho, glucólisis versus neoglucogénesis, y la regulación coordinada del glucógeno, que es la glucogenogénesis versus la glucogenólisis. Entonces, ambas son esas regulaciones coordinadas. ¿Qué es lo que tienes que saber? Que, por ejemplo, cada vez que te hablen de la regulación coordinada del metabolismo de los carbohidratos, por ejemplo, con relación a la glucosa, tienes que pensar automáticamente en la enzima dual. Y aquí vamos a ver básicamente cómo funciona, no vamos a ver cómo funciona la enzima dual. Bueno, vamos a verlo aquí como a modo de repaso. La enzima dual es una enzima que es bifuncional, que tiene dos dominios. Hay un dominio que es quinasa y hay otro dominio que es fosfatasa. Y cada uno de esos dominios tiene un nombre. El dominio quinasa se llama fosfofructoquinasa 2 y el dominio fosfatasa se llama fructosa 2,6-bifosfatasa. Bifosfato-fosfatasa, mejor dicho. Entonces, cada uno de esos dominios va a estar encargada de aumentar o disminuir las concentraciones de fructosa 2,6-bifosfato. El dominio quinasa se encarga de aumentar las concentraciones porque ella lo que hace es que toma la fructosa 6-fosfato que está en el citosol y la convierte en fructosa 2,6-bifosfato, mientras que el dominio fosfatasa hace lo contrario. Toma la fructosa 2,6-bifosfato, la desfosforila y la convierte en fructosa 6-fosfato. Por eso es que el dominio quinasa aumenta las concentraciones de fructosa 2,6-bifosfato, mientras que el dominio fosfatasa las disminuye. Y esas concentraciones, dependiendo de cómo estén, van a ser las que van a determinar si la glucólisis está activa o si está activa la neoglucogénesis, porque resulta que esa fructosa 2,6-bifosfato actúa como el modulador alostérico positivo de la fosfructoquinasa 1, que es la enzima regulable de la glucólisis, y negativo de la fructosa 1,6-bifosfatasa, que es la enzima regulable de la neoglucogénesis. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que dependiendo de cómo estén esas concentraciones, yo voy a tener que, si tengo altas concentraciones de fructosa 2,6-bifosfato, voy a tener mayor estimulación sobre la glucólisis, porque estoy estimulando alostéricamente a la fosfructoquinasa 1, y mayor inhibición sobre la neoglucogénesis, porque estoy inhibiendo a la fructosa 1,6-bifosfatasa. En cambio, si las concentraciones son bajas, voy a disminuir la estimulación sobre la glucólisis y voy a disminuir la inhibición sobre la neoglucogénesis. Por eso es que en ayuno, sobre todo el ayuno prolongado, hay mayor neoglucogénesis que glucólisis. Entonces esto se traduce en esto que vamos a ver aquí. En ayuno, fíjate que tenemos la hormona predominante en sangre va a ser el glucagón o la adrenalina. Ambas hormonas se secretan en el páncreas. El glucagón se secreta en el páncreas y una vez que se secreta, ella va a viajar por toda la sangre desencadenando su cascada. Esa cascada termina con la activación de las PKA y las PKA van a fosforilar a la enzima dual. Y cuando la enzima dual está fosforilada, siempre se va a activar su dominio fosfatasa, que es el encargado de disminuir las concentraciones de fructosa 2,6-bifosfato porque él desfosforila la fructosa 2,6 en fructosa 6-fosfato. Y eso hace que, disminuyan esas concentraciones. Y al haber bajas concentraciones de fructosa 2,6-bifosfato, él ya no va a actuar como un modulador alostérico positivo de la fosfofructoquinasa 1, que es la enzima regulable de la glucólisis, y tampoco va a actuar como modulador alostérico negativo de la fructosa 1,6-bifosfatasa, que es la enzima regulable de la neoglucogénesis. Por eso es que, en resumen, todo esto se trata de que en estado de ayuno yo voy a tener disminución de la glucólisis y aumento de la neoglucogénesis. Porque ceso la estimulación sobre la glucólisis y ceso la inhibición sobre la neoglucogénesis. Entonces eso es lo que pasa en el estado de ayuno. En el estado postprandial, otra cosa que tienes que mencionar siempre va a ser qué efecto tiene la PKA sobre la piruvato quinasa. No tiene nada que ver con la enzima dual, pero siempre que tú hablas de esa enzima, siempre tienes que mencionar, si estás en estado de ayuno, que la PKA fosforila la piruvato quinasa, inactivándola, que la piruvato quinasa también es una enzima regulable de la glucólisis y eso contribuye a que haya más inhibición sobre la ruta. Y lo que pasa en estado postprandial es que más bien es un estado alimentado en la que tengo insulina en sangre que está desencadenando su cascada y que me genera la activación de las enzimas fosfatasas. Las fosfatasas desfosforilan a esa enzima dual y al desfosforilarla lo que hacen es activar ese dominio quinasa. El dominio quinasa lo que hace es fosforilar a la fructosa 6-fosfato en fructosa 2,6-bifosfato y aumentan esas concentraciones. Entonces,
al aumentar esas concentraciones, la fructosa 2,6-bisfosfato actúa como modulador alostérico positivo de la fosfofructoquinasa 1, que es la enzima regulable de la glucólisis, y negativo de la fructosa 1,6-bisfosfatasa, que es la enzima regulable de la neoglucogénesis. Por eso es que en estado postprandial yo voy a tener más estimulación sobre la glucólisis y más inhibición sobre la neoglucogénesis. Entonces lo que voy a ver activo va a ser la glucólisis por encima de la neoglucogénesis. Y lo mismo pasa con la piruvatoquinasa. La fosfatasa también desfosforila la piruvatoquinasa, que ya sabemos que es la otra enzima regulable de la glucólisis, y lo que hace es activarla. Y eso estimula aún más a que se dé el proceso de glucólisis. Entonces fíjate que básicamente tú vas a tener que cuando hablamos de las regulaciones entre glucólisis y neoglucogénesis, lo que te interesa saber es en qué estado metabólico yo tengo activa una o la otra. En ayuno siempre voy a tener activa neoglucogénesis y en postprandial siempre voy a tener activa la glucólisis. Y esa regulación coordinada existe entre estas dos porque estas son rutas que ambas metabolizan a la glucosa, solamente que una oxida la glucosa, que es la glucólisis, y la otra crea la glucosa, que es la neoglucogénesis. Entonces tú no puedes tener ambas rutas activas en un mismo estado metabólico, o tienes una o tienes la otra, y todo eso va a depender de cómo se encuentra la enzima dual y cuál de sus dominios está activa y qué efecto tiene ese dominio sobre las concentraciones de fructosa 2,6, que no puedes dejar de mencionar nunca el efecto que tiene esa fructosa 2,6 sobre cada una de estas dos enzimas, o sea, fosfofructoquinasa 1 y fructosa 1,6-bisfosfatasa, al mismo tiempo que nunca puedes dejar de mencionar que son las enzimas regulables de la glucólisis y de la neoglucogénesis, porque si no, no tiene sentido que hagas toda esa reacción. Y apóyate mucho de la guía de preguntas y respuestas que seguramente tienes con este material. Ahí está la parte de la pregunta que te pueden hacer, de cómo te pueden interrogar la parte de la enzima dual, y tú tienes que responder siempre. Y casi siempre estas preguntas de regulaciones son las primeras preguntas de los parciales, y casi siempre vas a tener que escribir tu cascada. Entonces, si esta pregunta corresponde a la primera pregunta de tu parcial, lo más seguro es que tengas que escribir tu cascada, ya sea de ayuno o de postprandial, dependiendo del estado metabólico en el que te estén diciendo. Y después de escribir esa cascada, decir cómo la pKa o cómo la fosfatasa activan o mejor dicho, modifican la actividad de esa enzima dual. Y eso que tiene que ver con la glucólisis o la neoglucogénesis. Entonces, eso con respecto al metabolismo de la glucosa. Vamos a ver que también está la regulación coordinada del glucógeno, que en cuanto al glucógeno lo que tienes que saber es que o haces síntesis de glucógeno o haces degradación de glucógeno. Y en este caso no es que exista como que una enzima que regule ambos procesos, como por ejemplo la enzima dual, sino que aquí más que todo la regulación es directamente sobre sus enzimas regulables. Entonces lo que sucede aquí es que, por ejemplo, en estado de ayuno, lo que tenemos es que las pKa que se activaron por la cascada del glucagón van a fosforilar a todas las células de la célula, mejor dicho, a todas las enzimas de las células, y unas de esas van a ser, por ejemplo, la glucógeno-sintasa y la fosforilasa quinasa. Cuando fosforilan a la glucógeno-sintasa, que es la enzima regulable de la glucogenogénesis, ella se encuentra entonces en una conformación B, que es inactiva. Por eso es que en ayuno se inhibe la glucogénesis, porque no me interesa en estado de ayuno tener activa la síntesis de glucógeno. Pero fíjate que por el otro lado tenemos a que esa pKa fosforila y activa la fosforilasa quinasa, que a su vez se encarga de fosforilar y activar a la glucógeno fosforilasa. Entonces esa sí es la enzima regulable del proceso de glucogenólisis. Entonces fíjate que en estado de ayuno tú vas a tener mayor actividad de la glucogenólisis y menos actividad de la glucogenogénesis. Eso es lo que pasa en estado de ayuno. Tú en ayuno lo que quieres es degradar el glucógeno para liberar glucosa en vez de convertir la glucosa en glucógeno. Y lo que pasa en estado postprandial es todo lo contrario. En estado postprandial tú vas a tener que, más bien lo que tienes es activación de las fosfatasas desfosforilan a la glucógeno-sintasa, que es la enzima regulable de la glucogenogénesis, activándola, promoviendo la síntesis de glucógeno, y también van a desfosforilar e inactivar a la fosforilasa quinasa. Y como está activa la fosforilasa quinasa, esta no puede fosforilar y activar a la glucógeno fosforilasa. Por eso es que en estado postprandial ambas enzimas están inactivas, sobre todo la enzima regulable del proceso, que es la glucógeno fosforilasa, y por lo tanto no vas a tener degradación de glucógeno. Lo que vas a tener en estado postprandial es síntesis de glucógeno por encima de la degradación. Entonces esto lo que te pueden preguntar es básicamente cómo la insulina o cómo el glucagón
regula el metabolismo del glucógeno en estado de ayuno o en estado postprandial. Y lo que tienes es simplemente que hablar es de esto, de las PK o de las fosfatasas. Esto siempre va a depender de si en la pregunta te van a pedir que redactes la cascada sí o no. Y esto nunca te lo piden como que directamente, redacta la cascada y luego respóndame tal cosa. Casi siempre, y es lo que yo he visto en todos estos años que he estado dando las prepas de bioquímica, es que siempre tu primera pregunta del parcial es la que te va a pedir, o no es la que te va a pedir, es en la que tú vas a tener que escribir una cascada. Del resto, tú puedes tener un parcial que tenga, por ejemplo, 7 preguntas. De esas 7 preguntas, al menos 4 van a tener que ver con regulaciones. Regulaciones de carbohidratos, de lípidos o de aminoácidos. Y siempre la primera pregunta es en la que te van a pedir que tú redactes, vuelvo y repito, no es en la que te van a pedir explícitamente, sino en la que tú vas a tener que redactar tu cascada. Y esa cascada la redactas es una sola vez en la pregunta que sea necesaria. Ya después en las próximas preguntas de regulación, así sea un estado metabólico diferente, no tienes que redactar otra cascada nueva. Tú simplemente partes desde la activación de las fosfatasas o desde la activación de las pKa y cómo eso interfiere o influye, mejor dicho, en X función. Entonces eso es lo que vas a responder. Y en carbohidratos lo que tienes que saberte es eso. ¿Cuáles son las rutas que están relacionadas a la glucosa, glucólisis y neoglucogénesis? Que la glucólisis es lo primero que se va a activar en postprandial, que la neoglucogénesis es lo que se va a activar en un ayuno prolongado. Y en el caso del glucógeno vas a tener glucogenogénesis y glucogenólisis, que la glucogenogénesis es lo que se activa en segunda instancia en postprandial y que la glucogenólisis es lo que se activa en el ayuno temprano. Y tienes que saberte es la regulación coordinada de ambas. Ya de en adelante que te sepas como que la regulación de cada enzima en particular no es importante porque además no te lo preguntan. Lo otro que te tienes que saber que te mencioné son los intermediarios o los precursores, mejor dicho, de la neoglucogénesis y cómo se incorporan cada uno de ellos, y también qué tiene que ver la beta-oxidación con el proceso de neoglucogénesis. Ya con eso ya tú puedes decir que manejas en líneas generales el tema de metabolismo de carbohidratos, porque todo lo demás van a ser como que detalles de alguna que otra pregunta que te puedan hacer, pero van a ser preguntas que no van a tener como que tanto valor, porque el peso realmente siempre va a estar sobre las regulaciones y sobre los procesos como que más generales. Ahora, ¿qué tenemos que ver, por ejemplo, el metabolismo de lípidos? En lípidos sí o sí tienes que saberte el catabolismo de todas las lipoproteínas. Te recomiendo que veas la clase de lípidos, porque ahí yo te hablo de cómo vas a describir cada uno de ellos, tanto del kilomicrón como el de la VLDL, como el de la LDL y el transporte inverso del colesterol. O si no quieres ver la clase, lo que te voy a recomendar es que más bien leas la guía de preguntas, en donde está la pregunta de lípidos endógenos, exógenos y todo eso. O sea, están las redacciones una vez allí, o que leas la guía. En la guía también están las redacciones. ¿Qué tienes que saber en líneas generales? Que las lipoproteínas van a ser proteínas que van a ser encargadas de transportar los lípidos por la sangre. Y cuando hablo de lípidos me refiero a triglicéridos o ésteres de colesterol. Los que transportan triglicéridos van a ser los kilomicrones y las VLDLs. Los kilomicrones son los encargados de transportar lípidos exógenos. Son lipoproteínas que se sintetizan a partir de los lípidos de la dieta, por eso se llaman lípidos exógenos, porque son lípidos que provienen de afuera de nuestro cuerpo y se sintetizan en el intestino. Mientras que las VLDL también transportan triglicéridos, solamente que son triglicéridos que son creados por nuestro propio cuerpo a partir de lípidos que se formaron desde los carbohidratos. En el proceso de lipogénesis que vamos a ver más adelante, se explica un poquito mejor cómo yo puedo convertir una glucosa, que es un carbohidrato, en un ácido graso, que es un lípido. Entonces, cuando yo hago ese proceso de crear ese ácido graso a partir de la glucosa, yo estoy haciendo la lipogénesis, que es lo que me da esa síntesis de lípidos endógenos. Y luego esos lípidos van a ser transportados desde el hígado, que es donde se da ese proceso, hacia la circulación y bueno, ese transporte lo van a hacer las VLDL. Eso es lo que tienes que conocer, y en tu parcial te lo van a preguntar como describe el catabolismo de los lípidos endógenos o describe el catabolismo de los lípidos exógenos. Y tienes que echar todo el cuento completico desde qué es el lípido endógeno, qué es el lípido exógeno y cómo se da el catabolismo de cada uno de ellos. Como te digo, puedes consultar esa redacción
en la guía de preguntas o respuestas o en la guía de lípidos, que ahí también está como que bien escrito exactamente qué es lo que tienes que poner. Y esa es la forma en la que te lo van a preguntar. Tengo mucho énfasis en lo de lípidos exógenos y endógenos porque así es como te lo preguntan. No te dicen descríbame el kilomicrón o descríbame las VLDL, no. Ahora, en cuanto al catabolismo de las LDL, lo que te preguntan con respecto a esta lipoproteína son dos cosas. O que describas el catabolismo, que ese catabolismo también está en la guía de preguntas o respuestas, o en la guía como tal de lípidos como tal, o te van a preguntar que digas de una vez cuáles son las 3 consecuencias de la llegada del colesterol a las células. En líneas generales, así como tú tienes kilomicrón y VLDL que transportan triglicéridos, unos endógenos y otros exógenos, vas a tener otras dos lipoproteínas que son las LDL y las HDL. Pero las LDL, la finalidad que van a tener es transportar ésteres de colesterol desde el hígado hasta tejidos periféricos. Ese es el papel que van a tener estas lipoproteínas. Mientras que las HDL hacen lo contrario, transportan el colesterol desde el tejido periférico de vuelta al hígado. Entonces, a ti te pueden preguntar sobre las LDL, que describas el catabolismo, son exactamente como 4 pasitos nada más, o que digas cuáles son las 3 consecuencias de la llegada del colesterol, que son estas que vemos aquí. Y cuando esa LDL se degrada completamente en ese tejido esteroidogénico, lo que sucede es que hay una inhibición de una enzima llamada hidroximetilglutaryl-CoA reductasa, que es una enzima responsable del proceso de la colesterogénesis, que no tienes que saber qué proceso es o cómo se da o dónde se da, porque eso no nos lo dan a nosotros, solamente saber que hay una inhibición de esa enzima llamada hidroximetilglutaryl-CoA reductasa, que hay una inhibición a nivel genético para impedir la síntesis de más receptores de LDL y que hay una activación de la enzima colesterol aciltransferasa, que es la enzima ACAT, que es la que se encarga de esterificar ese colesterol que acaba de llegar. Y tienes que escribirlo tal cual como está aquí, 1, 2, 3, completico, tal cual como está en esta imagen, porque es una pregunta frecuente y tienes que ponerlo exactamente como está aquí. Entonces, eso es lo que te pueden preguntar con respecto a las LDL. Lo que te pueden preguntar con respecto al transporte inverso del colesterol es que digas cómo se da. Y básicamente esto es simplemente cómo la HDL se acerca a esos tejidos periféricos, toma el colesterol y luego cómo hace para enviarlos hacia el hígado. Y aquí lo que importa realmente es que sepas que esto puede darse de una vía directa o de una vía indirecta. Obviamente tienes que conocer cómo es este proceso también. Esto es un proceso que está descrito en esa guía de preguntas o respuestas o en la guía de lípidos. Pero en líneas generales, como si quieres como quedarte con una idea de esto antes de ir a leer esas redacciones, es que esa HDL va a ser la responsable de captar el exceso de colesterol que va a estar en esos tejidos periféricos para evitar que en esos tejidos comiences a sufrir procesos de aterosclerosis y todo lo demás que pueda ser patológico para ti o bueno, para nuestro cuerpo. Entonces esa HDL, una vez que toma ese colesterol, ella puede ir directamente al hígado a dejar el colesterol, es lo que hace de forma directa, o la forma indirecta es cuando ella simplemente utiliza el catabolismo del kilomicrón y de las VLDL para hacer llegar el colesterol. Es como que si utilizara mensajeros que al final van a dejar ese colesterol allí en el hígado. Entonces eso con respecto al catabolismo de las lipoproteínas. Repasamos, tenemos 4 lipoproteínas importantes: kilomicrón, que se encarga de transportar los triglicéridos endógenos; VLDL, que se encarga de transportar los triglicéridos endógenos, kilomicrón exógenos, VLDL endógenos; LDL, que se encarga de transportar el colesterol del hígado a los tejidos periféricos; HDL, que se encarga de transportar de forma inversa ese colesterol desde los tejidos periféricos hacia el hígado. Apréndete sí o sí los 4 tipos de catabolismo que están perfectamente descritos en esa guía, desde lo que tienes que poner, el punto, la coma, las palabras, todo está allí. Y aprenderte, sobre todo, no puedes dejar de aprenderte la consecuencia de la llegada del colesterol a la célula, que es lo que hace la LDL, porque es una pregunta típica del parcial. Y en los parciales te ponen es exactamente eso: describe el catabolismo de lípidos exógenos, describe el catabolismo de lípidos endógenos, describe el catabolismo de las LDL, o describa lo que pasa cuando llega el colesterol a las células, describe el transporte inverso del colesterol. Siempre hay una pregunta fija con respecto a las lipoproteínas. Y bueno, esas preguntas suelen ser como medianamente ponderadas, que suelen tener como entre 3 a 4 puntos, así que bueno, son puntos súper fáciles que solamente con aprenderte la redacción ya tienes como que asegurados esos puntos. Ahora, otra cosa con respecto a lípidos importante
es que sepas la diferencia de la resterificación que hay en el tejido adiposo versus la que hay en el hígado. Vamos a tener que la resterificación es otra vez el ensamblar los triglicéridos, como habíamos dicho en la prepa de lípidos. Y eso se va a dar en 3 lugares, en el enterocito, en el tejido adiposo y en el hígado. En el enterocito, esa resterificación se da por una vía llamada 2-monacilglicerol, que es esta que vemos acá, que no nos importa mucho, y en el hígado y en el tejido adiposo se va a dar por la vía del glicerol trifosfato, que lo que siempre preguntan es más que todo como la diferencia entre estos dos. ¿Qué diferencia la resterificación que hay en el hígado de la que hay en el tejido adiposo? Y todo va a digamos como que basarse en las concentraciones de, o mejor dicho, en de dónde vienen los ácidos grasos y el glicerol que yo requiero para formar el triglicérido, porque la resterificación es eso, es esa síntesis del triglicérido, y yo requiero para eso glicerol y ácidos grasos. Entonces, en el tejido adiposo los ácidos grasos siempre van a venir del catabolismo de las lipoproteínas, y en el tejido hepático esos ácidos grasos siempre van a venir del proceso de lipogénesis, mientras que el glicerol en el tejido adiposo siempre va a venir a partir de la acción de la enzima glicerol trifosfato deshidrogenasa, mientras que en el hígado viene a partir de la enzima glicerol quinasa. Entonces, también otra cosa que las va a diferenciar es, por ejemplo, qué es lo que va a pasar con esos triglicéridos que se están formando. En el caso del hígado, esos triglicéridos se van a formar para empaquetar esos triglicéridos junto con proteínas, formar esa VLDL y enviarla hacia la sangre. Mientras que en el tejido adiposo los triglicéridos se están formando simplemente para ser almacenados así dentro de ese tejido. Ahora, hablando de la lipogénesis, que es como la primera ruta en sí metabólica que tienes que saberte, no es que te tienes que saber exactamente cómo va la ruta de memoria, lo que tienes que saber con respecto a esto es que tú tienes que simplemente entender que esto es una ruta que se da en el hígado en estado postprandial y que consiste en almacenar el exceso de glucosa que todavía me queda en sangre luego de que ya hice glucólisis y luego de que ya hice glucogenogénesis y todavía me queda glucosa en sangre. Entonces el hígado lo que va a hacer es tomar esa glucosa y convertirla en un ácido graso que luego va a enviar a almacenarse en forma de triglicérido en el tejido adiposo. Para eso es que está la lipogénesis. Entonces, sí o sí, para que se pueda dar lipogénesis, yo requiero de esqueleto de carbono que aporta la glucólisis y de los equivalentes reductores en forma de NADPH que también aporta la glucólisis. Entonces, ¿qué es lo que tienes que conocer? Que esto es un punto de integración metabólica muy importante y es incluso lo que determina por qué algunas personas, a pesar de no comer comidas que contengan grasa, si consumen muchos carbohidratos, muchos azúcares, de igual forma pueden engordar, porque es que tu cuerpo tiene la capacidad de convertir el exceso de azúcares o de carbohidratos en tejido adiposo, en ácido graso, mejor dicho. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Lo que te suelen preguntar con respecto a esto es cómo la glucólisis induce la síntesis de ácidos grasos o cómo el metabolismo de los carbohidratos promueve a la lipogénesis hepática. Por ejemplo, eso suele ser como la típica pregunta. Y lo que tienes que saber es que ahí lo que hay es un aporte de dos cosas. La lipogénesis aporta tanto el esqueleto de carbono como los equivalentes reductores. ¿De qué forma? Fíjate que yo tengo del lado izquierdo la glucólisis, que la glucólisis va desde esa, digamos, como oxidación de la glucosa a piruvato. Ese piruvato, una vez que se forma en el citosol, él entra a la mitocondria y en la mitocondria se convierte en acetil-CoA, que luego se une con el oxalacetato, luego se une con el citrato, se condensa y se condensa para formar ese citrato. Ese citrato sale de la mitocondria al citosol y en el citosol se rompe en dos nuevamente, que es acetil-CoA y el oxalacetato. El acetil-CoA es quien realmente aporta el esqueleto de carbono, porque fíjate que entre paréntesis dice 2C, eso quiere decir que él aporta 2 carbonos, y él lo que hace es que primero se carboxila hasta malonil-CoA. Eso lo hace la enzima regulable del proceso, que es la acetil-CoA carboxilasa, y básicamente lo que hace luego ese malonil-CoA es que entra hacia un complejo multienzimático llamado sintasa de ácidos grasos que forma ese ácido graso llamado palmitato. Esa vía que vemos ahí de acetil-CoA hasta palmitato realmente es la síntesis de ese ácido graso, porque el palmitato es el ácido graso que yo quiero sintetizar. Pero para eso yo necesito el esqueleto de carbono, que ya lo aporté por medio de añadir constantemente acetil-CoA a esa ruta,
y también necesito equivalentes reductores. Entonces el oxalacetato que está en el citosol se encarga de eso. Él lo que hace es que el primero se reduce a malato para atraer los equivalentes reductores de la glucólisis, y al reducirse por la malato deshidrogenasa citosólica se forma ese malato, y ese malato luego lo que hace es oxidarse hasta piruvato por la enzima málica, y así se convierte, o mejor dicho, así se libera ese NADPH. ¿Qué es lo que va a pasar? Que bueno, ahí vemos cómo se está dando la transferencia de equivalentes reductores desde la glucólisis, porque la glucólisis libera NADH que toma el oxalacetato para reducirse a malato, y luego el malato se vuelve a oxidar a piruvato y da esa NADPH que es importante para la sintasa de ácidos grasos, que esa es la ruta de la síntesis del ácido graso en sí, ¿no? Entonces, vemos es eso. Lo que te preguntan es cómo la glucólisis contribuye a la lipogénesis, o cómo el metabolismo de los carbohidratos contribuye a la síntesis de lípidos hepáticos. Entonces tienes que decir que la glucólisis aporta tanto el esqueleto de carbono como los equivalentes reductores, porque el esqueleto de carbono es mediado, o mejor dicho, viene a partir de la conversión del piruvato en acetil-CoA dentro de la mitocondria, que luego se une con el oxalacetato, que luego se convierte en citrato. El citrato sale al citosol, se rompe para formar citrato y acetil-CoA por la citratoliasa, y el acetil-CoA entra hacia la vía de la lipogénesis, primero carboxilando hasta malonil-CoA por la acetil-CoA carboxilasa, y luego entrando al complejo multienzimático de la sintasa de ácidos grasos para formar el ácido graso. Y que adicionalmente otra cosa que aporta la glicólisis es que transfiere equivalentes reductores también, porque el oxalacetato se reduce a malato por la malato deshidrogenasa citosólica, y el malato luego se oxida a piruvato por la enzima málica y da esos equivalentes reductores en forma de NADPH. Eso es lo que te pregunta. Otra cosa que te pueden preguntar con respecto a la lipogénesis es de dónde vienen esos equivalentes reductores, o sea, de dónde vienen esos NADPH que utiliza la sintasa de ácidos grasos. Entonces, una fuente de esas NADPH va a ser eso que estamos viendo, que es la enzima málica. Ahí vemos cómo la enzima málica lo que hace es que le quita los electrones al malato, se los da a la NADP y forma la NADPH. Y después esa NADPH entra hacia la enzima sintasa de ácidos grasos para formarlo, ¿no? Para formar ese ácido graso que yo quiero. Esa es la primera fuente. La segunda fuente, recuerda que era la vía oxidativa de la ruta de las pentosafosfatos. Recuerda que aquí cuando hablábamos de las pentosafosfatos, yo te decía que solamente lo que tienes que saber de esto es que hay una vía oxidativa, que es esta que está aquí en primera instancia. Que esa vía oxidativa lo que hace es oxidar la glucosa 6-fosfato a ribulosa 5-fosfato, y ahí te genera el NADPH, que fíjate que dice que es importante para la síntesis de ese ácido graso. Entonces, lo que tienes que saber es eso, que la primera fuente va a ser la enzima málica, la segunda va a ser la vía oxidativa de las pentosafosfatos, y hay una tercera fuente que algunas personas mencionan, que es una acción que hace una enzima llamada isocitrato deshidrogenasa citosólica, que nosotros como tal no la vemos en nuestras clases, pero bueno, hay algunas personas que lo mencionan y se los ponen siempre como bueno también. Entonces, esas son las dos cosas que te pueden preguntar: cómo la glucólisis induce la lipogénesis y de dónde vienen los equivalentes reductores necesarios para la síntesis de los ácidos grasos. Esas preguntas también están en la guía de preguntas y respuestas que tienes por allí. Ahora, otra cosa que te pueden preguntar con respecto a los lípidos que tienes que saber es de qué forma la insulina y el metabolismo de los carbohidratos contribuye a que se pueda dar el almacenamiento de lípidos en el tejido adiposo. Ya sabemos que en ese tejido adiposo van a estar llegando constantemente ácidos grasos que van a venir a partir de ese proceso de catabolismo de las lipoproteínas. Aquí vemos una lipoproteína que se está liberando los ácidos grasos a partir de la enzima lipoproteína lipasa que está allá en el endotelio, y vemos cómo están entrando esos ácidos grasos. Ahora, yo necesito convertir esos ácidos grasos en un triglicérido, porque así es como se va a almacenar en el tejido adiposo, y para eso yo requiero de glicerol 3-fosfato, o sea, requiero del ácido graso, que es ese acetil-CoA, y requiero también del glicerol 3-fosfato. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que aquí la insulina juega un papel demasiado importante en este proceso, porque recuerda que la insulina desencadena su cascada, y en el tejido adiposo ella promueve a que se coloque en la membrana de la célula el transportador GLUT4, y ese transportador es el que permite la entrada de la glucosa hacia el interior, que luego esa glucosa se va a convertir en piruvato por el proceso de glucólisis, y llega un punto en esa glucólisis en que se forma un intermediario que es la dihidroxiacetona fosfato. Esa dihidroxiacetona fosfato se va a reducir a glicerol 3-fosfato,
por la enzima glicerol 3-fosfato deshidrogenasa citosólica y luego ese glicerol 3-fosfato es el que va a ser, digamos, como precursor de la síntesis de ese triglicérido. Entonces eso es lo que tienes que responder, que para que se forme el triglicérido tú requieres de la acción de la insulina, que coloque el transportador en la membrana de la célula para que pueda entrar la glucosa, que esa glucosa haga ese proceso de glucólisis y que en determinado punto se forme la dihidroxetona fosfato, que se va a reducir en glicerol 3-fosfato y que luego va a ser precursor de esa síntesis de triglicérido. Esa es la pregunta que te pueden hacer con respecto a esto, que es otra de las cosas importantes que tienes que manejar de lípido. Lo segundo, o bueno, mejor dicho, lo siguiente, es que tú vas a tener, por ejemplo, un proceso de lipólisis, que la lipólisis es la degradación de ese triglicérido. Aquí lo estábamos almacenando, luego ese triglicérido se queda así como en una forma de una gota grandísima de lípido y va a llegar puntos en los que nosotros necesitamos degradar eso, sobre todo en un ayuno muy temprano. Y para eso está una enzima llamada lipasa sensible hormona. Lo que hace esa enzima es que cuando ya está en estado de ayuno, la pKa la fosforila y fosforila tanto a unas proteínas chiquiticas que se llaman perilipinas. Bueno, la gota de lípido va a estar así en estado normal. Tengo mi gota de lípido, está full de triglicéridos y alrededor tengo las pequeñas unidades de perilipinas. Eso es el estado normal. Pero cuando yo entro en estado de ayuno es cuando yo necesito degradar ese triglicérido porque yo necesito sacar energía a partir de mis células. Entonces lo que hace esa enzima, la pKa, es que la pKa fosforila esas perilipinas para que ellas se alejen de esa gota de lípido y también fosforila y activa a la lipasa sensible hormona para que ésta se ancle a la gota de lípido y comience a degradar el triglicérido hasta ácidos grasos libres y el 2-monoacilglicerol y luego convierte, y bueno, después eso se degrada hasta ácidos grasos libres y glicerol libre y ese es el proceso que se va a dar normalmente en un estado de ayuno, sobre todo prolongado. ¿Qué es lo que va a pasar luego con esos ácidos grasos? Que muchos de ellos van a llegar al tejido hepático para hacer el proceso de beta-oxidación, que la beta-oxidación no es más que la entrada de esos ácidos grasos hacia el interior de la mitocondria de ese tejido hepático y para eso yo voy a requerir de dos enzimas. Primero tenemos que están llegando esos ácidos grasos libres que al principio se convierten en acetil-CoA, luego, en acil-CoA. Ese acil-CoA luego lo que hace es que le quitas el grupo CoA, le une una carnitina llamada, o sea, eso lo hace una enzima llamada acilcarnitin transferasa 1 y esa enzima lo que hace es que le quita el grupo CoA y le une una molécula de carnitina para formar el acilcarnitina. Y esa acilcarnitina entra en la mitocondria y en la mitocondria se consigue con la acilcarnitin transferasa 2 y ella lo que hace es que le quita la carnitina y le vuelve a añadir el grupo CoA para así formar el acil-CoA. Y ese acil-CoA se oxida dentro de la mitocondria y va a formar tres productos, que lo que a ti te preguntan con respecto a la beta-oxidación es cuáles son los tres productos de la beta-oxidación. Y los tres productos son el acetil-CoA, el FADH2 y el NADH más H. Eso es lo que tienes que saber. Otra cosa que tienes que saber de la beta-oxidación es que la enzima regulable es la acilcarnitin transferasa 1. Ya vamos a ver por qué, porque ella juega un papel importante en la regulación coordinada, que es la única que existe en lípidos. Y la otra cosa que te preguntan es cómo esa beta-oxidación promueve la neoglucogénesis, que ya lo vimos al principio de la clase. Tú vas a tener que esa beta-oxidación te genera acetil-CoA y ya sabemos que ese acetil-CoA actúa como el modulador alostérico positivo de la enzima piruvato carboxilasa y negativo de la enzima piruvato deshidrogenasa. Entonces de esa forma promueve la síntesis de glucosa. Otra cosa es que también el NADH que se forma es utilizado para la reducción del malato, del oxalacetato malato dentro de la mitocondria para que se pueda dar esa síntesis. Eso lo habíamos visto anteriormente en esta clase que estábamos viendo acá de carbohidratos, cuando hablábamos exactamente de esto, de que aquí para yo poder hablar de neoglucogénesis veíamos que en un punto están llegando estos ácidos grasos que aumentan las concentraciones de acetil-CoA y que ese acetil-CoA promueve a que el piruvato se convierta en oxalacetato en vez de convertirse en acetil-CoA, porque inhibe alostéricamente la piruvato deshidrogenasa y activa alostéricamente a la piruvato carboxilasa. Eso es lo que dice esta parte de la beta-oxidación, ¿no? De qué forma contribuye a la neoglucogénesis es por eso, porque el acetil-CoA actúa como modulador alostérico positivo de la piruvato carboxilasa y negativo de la piruvato deshidrogenasa, y que también esa NADH es utilizada en este proceso. Fíjate que aquí yo tengo que el oxalacetato se tiene que reducir a malato, consume NADH
y ese NADH también proviene de esa beta oxidación. Fíjate que dentro de la mitocondria yo tengo que se está generando ese NADH. Entonces esa es la segunda forma y es la pregunta de integración que siempre te hace, que siempre suelen hacer. ¿De qué forma la beta oxidación contribuye con la neoglucogénesis? Ahora, en cuanto a cetogénesis y cetólisis, no hay nada importante que tengas que saber con esto. Incluso nunca lo preguntan en los parciales, así que esto lo puedes obviar. Y lo que sí tienes que saber es cómo sería esa regulación coordinada de la lipogénesis versus la beta-oxidación. La lipogénesis ya sabemos que es la vía que se encarga de sintetizar el ácido graso y a partir de los carbohidratos de la dieta, y la beta-oxidación se encarga de oxidar los ácidos grasos. Entonces por eso es que tiene que existir una regulación coordinada entre ambas y todo va a depender de cómo esté la enzima acetil-CoA carboxilasa y cómo estén las concentraciones de malonil-CoA. Básicamente, ¿qué es lo que va a pasar en ayuno? Si te llegan a preguntar, explique la regulación coordinada de la lipogénesis y beta-oxidación en estado de ayuno, o cuando estoy en un estado no alimentado, o cuando tengo, no sé, glucagón en sangre, es exactamente lo mismo, se están hablando de ayuno. Y lo que pasa aquí es que se desencadena la cascada del glucagón, activa las enzimas PKA, las PKA fosforilan a la acetil-CoA carboxilasa y ella se inhibe cuando está en un estado fosforilado. Entonces eso hace que ella ya no pueda actuar y por lo tanto no puede formar malonil-CoA. Y el malonil-CoA hace que, al no formarse el malonil-CoA disminuyen esas concentraciones, y lo importante de eso es que el malonil-CoA, cuando está aumentado, actúa como el modulador alostérico negativo de la acilcarnitintransferasa 1, que es la enzima regulable de la beta-oxidación. Entonces, si yo tengo una PKA activa en estado de ayuno, que me está fosforilando la acetil-CoA carboxilasa, que está inhibiendo esa enzima y que está impidiendo que forme malonil-CoA, voy a tener, por lo tanto, bajas concentraciones de malonil-CoA. Y eso hace que no ejerza el efecto de modulador alostérico negativo sobre la acilcarnitintransferasa 1, que es la enzima regulable de la beta-oxidación. Por eso es que yo en estado de ayuno voy a inhibir la lipogénesis y voy a estimular la beta-oxidación, porque estoy inhibiendo a la enzima regulable de la lipogénesis, que es la acetil-CoA carboxilasa, y estoy dejando de inhibir a la acetil-CoA, a la acilcarnitintransferasa 1, que es la enzima regulable de la beta-oxidación. Entonces eso es lo que pasa en estado de ayuno. Ahora, lo que va a pasar en estado postprandial es que yo voy a tener insulina en sangre y a mí lo que me va a promover todo eso es activar la lipogénesis e inhibir la beta-oxidación. Eso pasa porque se activan las enzimas fosfatasas que desfosforilan a la enzima acetil-CoA carboxilasa, y eso hace que se activa esta enzima, que es la enzima regulable de la lipogénesis, y por lo tanto ella favorece la conversión de acetil-CoA a malonil-CoA. Y ese malonil-CoA aumenta sus concentraciones y actúa como el modulador alostérico negativo de la acilcarnitintransferasa 1, inactivándola. Esa es la enzima regulable de la beta-oxidación. Entonces la inactiva. Por eso es que yo en estado postprandial voy a estimular la lipogénesis y voy a inhibir la beta-oxidación. Entonces fíjate que es la única regulación coordinada de los lípidos. ¿Qué tienes que saber? Cada uno de los 4 catabolismos de lipoproteínas. Tienes que saber, por ejemplo, cómo se da la lipogénesis y qué tiene que ver lipogénesis qué tiene que ver los carbohidratos con la síntesis de ese ácido graso. Tienes que saber también la diferencia de la resterificación del hígado y del tejido adiposo que está en este esquema. Esto es lo de la lipogénesis que te acabo de decir, que tiene que ver la glucólisis con la síntesis del ácido graso, que tiene que ver también la insulina y la glucólisis con la formación de triglicéridos en el tejido adiposo, conocer en qué condiciones es que se va a dar la lipólisis y cómo se va a dar esa lipólisis, conocer en qué consiste la beta-oxidación y cómo esa beta-oxidación contribuye con la neoglucogénesis, y conocer cómo es la regulación coordinada de la lipogénesis versus la beta-oxidación, tanto en estado de ayuno como en estado postprandial. Ahora, si nos vamos a aminoácidos, todo esto no es como tan importante. Lo que tienes que conocer sí o sí de los aminoácidos es el ciclo de la urea. Los aminoácidos más que todo van a tener mayor participación cuando estamos en un ayuno prolongado, que ellos son precursores de esa síntesis de glucosa por medio de la neoglucogénesis. Ya sabemos que ahí entra el lactato y entra la alanina, entra la alanina y entra el aspartato, que son los aminoácidos que son precursores de la síntesis de glucosa.
Cuando esos aminoácidos están entrando a la neoglucogénesis, ellos están dejando grupos aminos dentro de ese hígado que ellos al final van a terminar ser convertidos en urea. Por eso es que se da el ciclo de la urea. No tienes que saberte el ciclo de la urea. Lo que tienes que saberte es que las cosas que favorecen la actividad del ciclo de la urea van a ser las altas cantidades de NH4, que es ese grupo amino que están dejando los aminoácidos cuando entran a convertirse en glucosa por neoglucogénesis, y también las concentraciones de un compuesto llamado N-acetilglutamato, este que está aquí. Entonces, ¿qué es lo que tienes que saber? Lo que siempre suelen preguntar con respecto a aminoácidos es qué tiene que ver, por ejemplo, el ciclo de la urea con el balance nitrogenado. Recuerda que nosotros tenemos dos tipos de balance nitrogenado, el negativo y el positivo. El negativo es el que es más grave, porque el balance nitrogenado negativo quiere decir que yo consumo menos cantidad de proteínas o mejor dicho, menos cantidad de nitrógeno que la que estoy excretando. Y el balance nitrogenado negativo lo tienen, por ejemplo, las personas que están en un estado de ayuno muy prolongado o las personas que no se alimentan bien. Entonces, si yo estoy, por ejemplo, en un estado de ayuno muy prolongado, obviamente dentro de mi cuerpo va a haber un proceso de neoglucogénesis muy activo, porque mi hígado va a querer estar formando glucosa como loco y mi músculo se va a comenzar a degradar también como un desquiciado para liberar aminoácidos que ayuden a esa síntesis de glucosa. Entonces, esto va a hacer que mientras más aminoácidos yo envío hacia la neoglucogénesis, más grupos aminos o más nitrógeno yo voy a tener que estar llegando al ciclo de la urea. Entonces, por eso es que el balance nitrogenado negativo aumenta la velocidad del ciclo de la urea, porque quiere decir que yo no estoy ingiriendo suficiente nitrógeno, estoy en un estado de ayuno muy prolongado, más bien estoy degradando la proteína de mi músculo, estoy usando esos aminoácidos para formar glucosa y estoy liberando ese grupo amino que está entrando al ciclo de la urea y que se está convirtiendo en urea para poder ser excretada de forma segura. Entonces, eso es lo que te suelen preguntar. ¿Cómo el balance nitrogenado negativo aumenta la velocidad o qué tiene que ver el balance nitrogenado negativo con la velocidad del ciclo de la urea? La otra cosita que suelen preguntar sobre aminoácidos es cómo es la regulación. Entonces, la regulación, aparte de depender de la cantidad de nitrógeno que está entrando al ciclo, también depende mucho de las concentraciones de arginina. Hay un aminoácido llamado arginina que cuando está muy aumentado estimula alostéricamente a una enzima llamada N-acetilglutamato sintetasa, que es la encargada de formar el N-acetilglutamato. Y ese N-acetilglutamato es el modulador alostérico positivo de la enzima carbamomil fosfato sintetasa 1, que es la primera enzima del ciclo de la urea y es la enzima regulable de todo este proceso. Ella es quien arranca el ciclo de la urea. Entonces, tienes que saber es básicamente eso. ¿Qué relación tiene la velocidad del ciclo de la urea con un balance nitrogenado, ya sea positivo o negativo? Si es un balance nitrogenado positivo, obviamente la velocidad del ciclo de la urea va a ser menor. Balance nitrogenado positivo quiere decir que consumo más nitrógeno de lo que estoy excretando, o sea que no está liberándose suficiente urea, todo está chévere, eso es lo que debería ser normal. Y un balance nitrogenado negativo quiere decir que consumo menos nitrógeno, degrado más proteína, que eso aumenta la velocidad del ciclo de la urea. Y la relación, la regulación es exactamente este temita que ves aquí. Eso es todo lo que te van a preguntar en tu parcial. Esta prepa fue súper puntual porque lo que quería era enfocarme en exactamente lo más importante de cada tema, cómo te lo van a preguntar y cómo lo vas a escribir, pero te recuerdo que tienes que complementar esto con tu guía de preguntas y respuestas. Ahí están todas las preguntas que te comenté ahorita, incluso hay más preguntas importantes que suelen hacer en estos parciales. Son preguntas que he recopilado en los últimos 4 años, que incluye hasta preguntas de reparación y todo, que te van a servir para orientarte mucho y además ya están las redacciones ahí listas. Espero que puedas estudiar mucho, que todo te salga bien y nada, un abrazo y a lo mejor nos vemos en las próximas prepas.